Buenos días, ¿cómo están todos? ¿Ya probaron la natilla, el buñuelo del 2017 o todavía no? ¿Todavía no ha llegado? Ok. Necesitamos ser más fervientes esta mañana para que eso llegue. Estamos en nuestra serie de Navidad, Nació Jesús, y en la primera charla, si ustedes recuerdan bien y no me hacen quedar mal, estudiamos la palabra, ¿cierto? Nosotros tenemos acá 3 imágenes que básicamente nos ilustran cada una de las charlas. En la primera, ustedes ven un papiro, una imagen de un papiro, y es básicamente lo que decía la profecía que debía cumplirse en la persona de Jesús. Luego vemos cómo Jesús es el cumplimiento de esa profecía, es decir, la persona. Y hoy vamos a estar enfocando en la paga. ¿Cuál fue la verdadera razón para que Jesús se hiciera hombre? El apóstol Pablo nos recuerda que cuando llegó el momento de que se cumpliera la profecía, el Hijo o Dios vino a la tierra. Hace 8 días nos enfocamos en la persona de Jesús y también vimos las reacciones que produjo su nacimiento. ¿Ustedes recuerdan lo que hicieron los sabios del Oriente, que a veces llamamos magos, que en realidad está en discusión si eran magos, incluso si eran reyes? Pero lo que sí nos dice la Escritura es que ellos buscaron, guiados por la estrella, a dónde era que había nacido el rey de los judíos. También vimos cómo la naturaleza estaba en sintonía con el Creador. ¿Recuerdan la estrella de David? Que dijimos que eso no era casualidad, que eso no era coincidencia, sino que Dios utilizó la estrella para guiar a los magos a que señalaran dónde era que se encontraba el nuevo rey que había nacido. ¿Y recuerdan ustedes lo que hizo Herodes? ¿Cuál fue la reacción del rey Herodes? Tuvo miedo, dice que se estremeció, que tembló y toda Jerusalén con él. O sea, de alguna manera, Herodes estaba tan centrado, era tan egocéntrico, no quería dejar su lado su reinado. Y claro, cuando nació ese nuevo rey, pues sintió mucho temor. Y hoy vamos a estar recordando cuál es la verdadera razón de que Jesús se haya hecho hombre. ¿Cuál es la verdadera razón de que Jesús esté con nosotros? Eso es lo que se traduce, eso es lo que define Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros. Pero hay una pregunta. ¿Por qué Jesús, por qué Dios decidió revelarse al hombre esta vez de una manera tan diferente, de una manera tan peculiar? ¿De qué manera se había presentado Dios a la humanidad a través de la historia? ¿Recuerdan ustedes cómo se presentó a Moisés? De repente, Moisés vio una zarza que ardía. ¿Cuántos de ustedes han visto incendiarse una zona verde? ¿Sí? Es normal. Pero si algo llamó la atención de Moisés, es que a pesar de que ardía en llamas, ese arbusto no se consumía. Así que eso llamó la atención de Moisés y cuando se acercó, dice que tuvo un encuentro personal con Dios y Dios le habló a través de esa zarza que ardía. ¿Por qué no lo hizo como lo hizo en tiempos en que el pueblo judío vagaba a través del desierto? ¿Recuerdan ustedes cómo se presentaba Dios? Dice que en el día se presentaba como una columna o una nube, ¿sí?, en donde protegía incluso al pueblo. No solamente guiaba al pueblo a través de esa nube, sino que lo protegía del fuerte sol en el desierto. ¿Y en la noche cómo lo hacía? A través de una columna de fuego. Y a través de esa columna de fuego, Dios no solamente guiaba el camino, sino que también permitía que su pueblo estuviese bajo una temperatura que le ayudara, una temperatura óptima. ¿Qué tal? ¿Por qué no
hizo Dios como hacía con Moisés cuando se dirigía a él en el monte Sinaí. ¿Ustedes recuerdan? Decía que nadie más del pueblo podía acercarse sino solo Moisés, porque la santidad de Dios consumía al que se acercara sin ser autorizado. Solo Moisés podía hacerlo. ¿Por qué no a través de un viento apacible y delicado como lo hizo con Elías? ¿Ustedes recuerdan cuando Elías tuvo ese encuentro personal con Dios? Dice que pasó un fuego, después un viento huracanado que quebraba los árboles, pero ahí no estaba Dios. Y después de todo eso vino Elías escuchó un silbo apacible y delicado, y ahí pudo escuchar la voz de Dios. Pero ¿por qué esta vez Dios cambió el formato? Bueno, creo que Dios no tiene un formato que utiliza siempre. Él rompe los esquemas y tiene todo el derecho para hacerlo. Pero ¿por qué esta vez escogió hacerlo de una manera tan única? ¿Por qué no podía hacerlo de otra manera, sino que tenía que hacerse hombre y estar en medio de nosotros? Hace 8 días nosotros tocamos el texto en Mateo, capítulo 2, versículos 9 al 12. Hoy vamos a estar ahí. Si trajeron sus Biblias, perfecto. Si no, vamos a estar proyectando los textos al frente. El versículo 9 del capítulo 2 de Mateo dice así: después de oír al rey, siguieron su camino. Esto es, los magos, o los reyes, o los sabios del oriente. Dice que después de oír al rey, siguieron su camino, y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Recuerden esa palabra, ¿sí? Ese término, postrados, le adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Interesante. ¿Por qué les llevaron regalos? ¿Por qué llevaron regalos a ese niño que acababa de nacer? Les habían dado una invitación del shower. No, no era por eso. ¿Pero por qué llevaron regalos? ¿Será esa la razón de que nosotros en Navidad damos y recibimos regalos? ¿Quién nos enseñó que el niño Jesús da regalos específicos por un momento del año? ¿Quién nos enseñó eso? ¿De dónde sacamos nosotros ese tipo de cosas? Ahora, si nosotros queremos hacer una réplica de eso, entonces tendríamos que invertir las cosas, porque en diciembre nosotros recibimos los regalos. Deberíamos entregar regalos, porque Jesús ese día recibió los regalos, no los entregó, o por lo menos no en la manera en que la humanidad esperaría. ¿Saben? En realidad, pensemos en esos regalos que el niño recibió. Es apenas un bebé, acabado de nacer, tiene horas, tal vez minutos incluso, de haber nacido. ¿Tú qué le llevarías a ese bebé? ¿Oro? ¿Le llevarías oro? ¿Incienso? ¿En serio le llevarías eso? ¿Un poco de mirra? Siempre tengo problemas con esa doble R. ¿Pero le llevarías eso? ¿No les parece a ustedes curioso que siendo apenas un bebé de horas reciba ese tipo de obsequios? ¿Ustedes alguna vez han recibido un regalo que no han usado? Muchas veces, ¿cierto? Un regalo que ustedes recibieron, destaparon con mucha emoción y dijeron: yo no escucho reggaetón. ¿Por qué me regalan esto? Un regalo de esos que uno dice, creo que lo voy a mantener ahí y lo regalaré más adelante. No, los regalos no se regalan. Pero tal vez sí hemos tenido ese tipo de experiencia en donde uno dice, o esa persona no me conoce, o me lo dio
se acordó de la maldad y justo cuando iba a comprar mi regalo. Pero esto no, definitivamente no me atinó, ¿sí? No era lo que yo esperaba. ¿Ustedes creen que eso fue lo que ocurrió con estos sabios? ¿Se equivocaron de personaje? Cada vez que nosotros vamos con Nata en la calle, es curioso, pero encontramos algo que le podría quedar bien a alguno de nuestros amigos o familiares. Entonces estamos mirando por la calle, vemos a alguien y decimos, uy, ¿te imaginas esto para fulano? ¿O te imaginas esto para fulana? Eso no significa que eso un día va a llegar a las manos de ustedes, ¿sí? Eso no garantiza nada. ¿Ah? Pero todo el tiempo estamos haciendo ese tipo de sociedad, ¿sí? Vimos un muñequito, una obra de arte impresionante. Dijimos, uy, esto le cae bien a un baterista, eso sería un buen obsequio para alguien que toque la batería. Pero todo el tiempo estamos asociando los obsequios con alguien que pudiera recibirlos con mucho agrado. Ahora, en este contexto, yo creo que al niño Jesús o a José y María le iría mejor otro tipo de cosas. Tal vez unos pañales, unas cremitas, unas cobijas. ¿Dónde había nacido Jesús? En una pesebrera. ¿Será que esos sabios no eran tan sabios? ¿Ustedes esperarían que una persona sabia diera ese tipo de obsequios a un niño que tiene cualquier cantidad de necesidades? Y a ellos se les ocurre llevarles oro, incienso y mirra. La verdad no parecían ser tan sabios. Pero al contrario de lo que nosotros podamos imaginar, creo que ellos sí atinaron. Y por más raro y extraño que nos parezca, ellos conocían perfectamente de quién se trataba. Así que le atinaron. Y lo más maravilloso de que ellos hayan escogido los regalos precisos para la persona correcta, es que el regalo que ellos entregaron a Jesús esa noche nos recuerda a la humanidad y a cada uno de nosotros que Jesús es el mejor regalo. Esos regalos que los sabios entregaron a Jesús tenían un mensaje implícito para la humanidad, para usted y para mí. Entonces, comencemos por el principio, ¿sí? Si nosotros queremos entender el porqué de esos regalos, necesitamos ir al principio. ¿Dónde fue que comenzó toda esta historia? La historia del pesebre comenzó mucho antes de que José y María incluso hubiesen nacido. La historia de la Navidad tuvo lugar en Edén, en el huerto de Edén, miles de años antes de que Jesús naciera. Escuchen lo que dice Génesis capítulo 3 versículos 14 y 15. Dice que Dios el Señor dijo entonces a la serpiente. Básicamente ese es el relato de la caída del hombre, cuando el hombre decidió desobedecer a Dios y entró en pecado. Y Dios el Señor dijo entonces a la serpiente, por causa de lo que has hecho, maldito serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. ¿Es bonita esa historia? No. ¿Parece una historia de Navidad? No. Nosotros jamás, y la tradición jamás, recitará un texto como estos en una celebración de Navidad. Nunca lo he visto y creo que nunca lo veré. Pero si nosotros vamos a entender el verdadero sentido de la Navidad, tenemos que remontarnos a las épocas de la creación, al mismo huerto de Edén. ¿Por qué? Porque ahí es donde Dios prometió la vida de su Hijo. ¿En dónde se cumple? En la Navidad. Pero estaba prometido
siglos antes. Entonces, ¿cuál es esa mujer a la que Dios hace alusión en el Edén? Es María. Dice que pondré enemistad entre la mujer y su simiente. ¿Cuál es esa mujer? María. ¿Cuál es la simiente de la mujer? Jesús. ¿Y cuál es esa enemistad? La enemistad la comprendemos cuando consideramos la Escritura, pero también cuando entendemos lo particular de los obsequios que Jesús recibió esa noche. Decimos en el primer punto, en sus boletines, que vamos a mirar un poquitico acerca de los regalos que Jesús recibió esa noche, que en realidad no eran tan locos. En realidad expresaban en esencia lo que ese niño representaba. Entonces, Jesús, siendo la simiente de la mujer que derrotaría al enemigo, necesitaba cumplir con unos requisitos especiales. Tenía unas características que lo hacían único. Y esas características quedan plasmadas y recordadas en cada uno de los obsequios que él recibió. Dice que lo que esos magos entregaron, o esos reyes sabios entregaron, ¿qué fue? El oro, ¿cierto? Ahora, el oro era algo y es un símbolo de realeza. Todos los reyes se conocían y su poder se debía en gran parte al oro y a las riquezas que tuvieran. Muchas de ellas representadas en oro. Así que el oro hacía referencia a Jesús como rey. Lo que esos sabios dijeron aquella noche a través de ese presente es que efectivamente había nacido un rey. Conocemos que es rey porque los sabios entregaron oro. El rey de reyes había nacido. Pero también nos dicen que entregaron ¿qué? Incienso. Uno podría decir, bueno, estaban en una pesebrera. Era apenas de esperarse. Pero no, la razón es profunda. La razón de que ese niño hubiese recibido como presente incienso apunta a algo muy, muy importante que solo podía cumplir ese niño que acababa de nacer. El incienso hace referencia a Jesús como Dios. Jesús es Dios, es lo que nos dice el apóstol Juan. En el Antiguo Testamento, el incienso hacía parte de los elementos que constituían la adoración a Dios. Con frecuencia se dice que Dios percibía la quema de algunos holocaustos o la quema de algunos presentes, la quema de algunas ofrendas como olor fragante. Habían ofrecimientos que se quemaban, habían ofrendas que se quemaban. Dice que ese humo subía hasta donde Dios estaba. Y Dios se sentía honrado al percibir ese olor fragante. Así que el incienso hacía alusión a Jesús como Dios. ¿Qué del tercer elemento? ¿Qué de la mirra? Un poco extraño. ¿Por qué ese niño debería haber recibido eso? Aunque la mirra tiene muchas facultades medicinales, resulta difícil entender por qué un niño que acaba de nacer recibe ese tipo de obsequio. Bien, la mirra hace referencia a Jesús como hombre, pero va mucho más allá. También nos dice que como rey sería honrado con el oro. Como Dios sería honrado a través del incienso, pero como hombre tendría que morir. ¿Y saben ustedes la aplicación en los tiempos antiguos? ¿Cuál era el uso más común de la mirra? Se utilizaba, y aún en algunas culturas se utiliza para embalsamar los cuerpos.
¿Les dice eso algo acerca de ese rey que acababa de nacer? No solamente era un rey, ese rey era Dios humanado, y humanado con un único propósito, para que pudiese entregar su vida por la humanidad. Como Dios sería honrado, como rey sería honrado, pero como hombre moriría. Parece tener un poco más de sentido ahora los presentes que recibió ese niño. ¿Saben? Dios, siendo en esencia espíritu, como Dios no puede morir. Dios no tiene principio y no tiene fin. Nosotros tuvimos un principio. Algún día nosotros nacimos y Dios colocó en nosotros un componente que es eterno. Un espíritu por naturaleza no muere. Así que tuvimos un inicio y tenemos una proyección eterna. Por eso es que decimos que después que morimos, lo que determina que estemos eternamente con Dios es si abrazamos su sacrificio o no en la cruz. Si no lo hacemos, hay otro lugar en donde la Escritura dice que pasaremos el resto de la eternidad lamentándonos. Pero Dios no tiene principio, tampoco tiene fin, porque no puede morir. Así que si Él instituyó que para el perdón de pecados de la humanidad un justo tendría que entregar su vida, el justo en lugar de los pecadores tenía que hacerse hombre. Era la única manera de que pudiese morir. Era tomando nuestra forma para poder tomar nuestro lugar. El apóstol Pablo más adelante nos recuerda cómo fue que todo eso pasó. En Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 7, el apóstol Pablo nos dice que haya pues, o nos invita a que en nuestro sentir sea el mismo de Cristo Jesús. Dice que el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Eso es lo que ocurrió en la eternidad para que Dios, hecho hombre, pudiese estar entre nosotros. El apóstol Pablo también nos recuerda que la existencia de Jesús no comenzó en el pesebre. Tradicionalmente se nos ha enseñado que Jesús antes no existía y que fue en el pesebre, fue con José y María que su historia empezó a contarse. Pero lo que nos dice el apóstol Pablo es que Él existía desde el principio y que en Navidad, con José y María, logramos conocerlo de una manera familiar, como cada uno de nosotros, hecho hombre. Eso es diferente, pero Él existía desde antes de la creación. Y también el apóstol Pablo nos recuerda que la muerte a Jesús no le tomó por sorpresa. Hay algunas corrientes religiosas que enseñan que la muerte de Jesús fue simplemente una muerte más, es decir, que no estaba dentro del plan y que simplemente fue un accidente. En los versículos que siguen, versículos 8 al 11, dice que estando en esa condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuál es la verdadera esencia de la Navidad? Que Dios se hizo hombre para morir en la cruz por la humanidad. Ese es el verdadero sentir de la Navidad, es el verdadero mensaje. No comenzó en el pesebre, tampoco fue un accidente, fue un plan perfecto, trazado desde el mismo inicio en que Dios pensó
en la humanidad. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, las de los sacerdotes, las del cura, las del pastor, las del líder. No, para que se doble toda rodilla, las tuyas y las mías. Se me ocurre que Dios guió a la estrella y la estrella guió a los sabios. Y los sabios nos señalan la forma en cómo se debe adorar a Dios. ¿En qué posición adoraron los sabios? Postrados. Y si yo me postro, mis rodillas deben estar dobladas. Eso es lo que nos dice Pablo. Ahora, esta es una postura física que nos recuerda que estamos delante del Rey, que estamos delante de Dios y que estamos delante del único hombre justo que daría su vida para que nosotros tuviésemos vida en Él. Una posición de rodillas que nos recuerda que Jesús es nuestro único Salvador y que nosotros celebramos el día en que Él acudió a nuestro rescate, el día en que se hizo hombre para morir en una cruz. Ese fue el día en que se celebró por primera vez la Navidad. Vamos a tratar de enfocar esta vez en el último mensaje implícito, en el último obsequio que ese niño que había nacido recibió. Y fue la mirra. Básicamente, con lo que aproximadamente 30 años, un poco más de 30 años después, el cuerpo de ese bebé sería embalsamado, luego de haber muerto en la cruz, por el pecado de toda la humanidad. Y estaba pensando esta semana en María y José, cuando recibieron esos regalos. ¿Ustedes pueden imaginar por un instante si ellos comprendían el mensaje de esos obsequios? ¿Qué pudo pasar en sus mentes, en su corazón? Unos presentes muy particulares para su hijo. Un hijo que paradójicamente no pertenecía a sus papás. Sus papás pertenecían a su hijo. Era Dios en esencia. Pero ¿qué pasaría por la mente de José y María cuando empezaron a recibir esos obsequios? Recibieron el oro, recibieron el incienso, pero recibieron ese elemento extraño que les recordaría que su hijo había nacido para morir de una manera programada. ¿Qué pudo haber pasado por su mente? ¿Qué sentimientos pudieron haber despertado en su corazón aquella noche? ¿Qué habríamos pensado, qué habríamos sentido nosotros si somos los padres de ese bebé que ha acabado de nacer? Me hago ese tipo de pregunta porque quizá la gran mayoría de nosotros no estaríamos dispuestos a entregar a alguien a quien amamos. Mucho menos si es por alguien de quien pensamos no lo merece. Y en esencia, ninguno de nosotros merecía la muerte de ese niño inocente. Ninguno. Así que si tú eres María, si tú eres José, ¿qué estarías pensando? ¿Estarías dispuesta a vivir para que ese niño creciera y siendo un hombre fuese a la cruz? Me pregunto si ellos veían lo que veía Dios aquella noche. Yo no sé qué veía José y María, pero sí sé que veía Dios Padre. ¿Pueden imaginar ustedes lo que Dios veía? El apóstol Pablo nos dice un poquito de lo que Dios Padre vio aquella noche en que su hijo nació en el pesebre. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué veía Dios aquella noche? El Padre vio a cada uno de nosotros. Él vio un niño, un bebé, pero en ese bebé proyectó la vida de cada uno de nosotros. En ese bebé que acababa de nacer, en ese bebé que estaba envuelto en pañales, Dios vio al pobre, vio al rico, vio al alentado, al enfermo, vio a la viuda, vio al huérfano, al niño desamparado. Vio a una humanidad sin esperanza. Eso vio Dios la noche que Jesús nació en ese pesebre. Te vio a ti y me vio a mí. La pregunta que debemos hacernos ahora es entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos en Jesús? Dios proyectó nuestras vidas en ese acto de humildad y nos dio una esperanza a través de Jesús. Pero nosotros, ¿qué vemos en la persona de Jesús? En los tiempos de Jesús, muchas personas expresaban su sentir. Algunos decían, es Juan el profeta, otros decían, es Elías, otros decían, tal vez es un profeta más. Y cada uno decía lo que proyectaba y lo que veía en Jesús. Pero la pregunta esta mañana es, ¿qué ves tú en Jesús? ¿Qué encuentras en Jesús? ¿Ves una esperanza en Él? ¿Ves un rey? Mi pregunta es, ¿ves a Dios y su infinito amor a través de Jesús? ¿Ves el Salvador, el único Salvador? Quiero orar esta mañana y quiero pedirles que me acompañen en un momento de oración. Simplemente quiero invitarte a que inclines tu rostro, cierra tus ojos y simplemente es un acto de concentración. Siempre digo que no es un acto raro el hecho de cerrar los ojos o mantenerlos abiertos. Es simplemente para que estés más concentrado, concentrada delante de Dios y que tomes ese momento para que hables con Él. Quiero que pienses en Dios Padre, viendo por fin el momento en que daba al hombre una esperanza duradera, una esperanza eterna a través de su Hijo. La comunidad divina, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo han trabajado en esto desde antes de la fundación del mundo. Pero ha llegado el momento en que Dios decide hacerse hombre y ahora está envuelto en unos pañales, porque es apenas un bebé que va a crecer y que teniendo aproximadamente 33 años de edad, va a morir en una cruz de la manera más humillante, para que usted y yo, que merecíamos esa cruz, no tengamos que vivir el dolor que Él tuvo que experimentar. ¿A quién veía Dios cuando José y María tomaban en sus brazos ese pequeño bebé? Dios te veía a ti y me veía a mí, sin esperanza, incapaz de hacer algo para estar bien con Él. ¿Qué ves tú? Si esta mañana Dios está hablando a tu corazón, si Dios está inquietando tu corazón,
es porque te está invitando de una manera especial a que le veas como el Salvador y el Señor en tu corazón. Dios te amó tanto, Dios nos amó tanto y de una manera tan especial y tan personal que entregó a su Hijo para que pudiéramos conocerle de una manera personal. Y si esta mañana tú quieres conocer a Jesús y quieres empezar una relación con Él, tú puedes hacerlo. Es Navidad. Celebramos la esperanza de la humanidad. Y esta mañana, si tú deseas que alguien te muestre cómo es eso de que puedo abrir el corazón a Dios, cómo es eso de tener una relación personal con Cristo, hay personas dispuestas a guiarte. Así que si tú tienes ese sentir esta mañana, levanta tu mano. Simplemente con tu mano levantada, alguien se va a acercar y te va a guiar a través de las Escrituras y te va a mostrar qué espera Dios de ti para que puedas conocerle de una manera personal. ¿Hay alguien? Alguien que esta mañana diga yo deseo conocerte como ese Salvador que dice ser, el único Salvador. ¿Hay alguien? Padre, es muy, muy, muy especial cada vez reconocer lo que tuviste que hacer, lo que amaste hacer por mí y por cada uno de nosotros esta mañana aquí reunidos y por toda la humanidad. Gracias, Jesús, por morir en mi lugar. Gracias por hacerte hombre, por humillarte, por experimentar dolor, por experimentar el rechazo, por experimentar pobreza, por experimentar todo el dolor que como humanos nosotros podemos experimentar con el fin de identificarte con nosotros, con el fin de hacerte cercano, con el fin de comprender nuestro dolor. Gracias por esa obra tan perfecta. Yo te ruego, Rey, que no solo por estos días, ni solamente por este momento, nosotros podamos honrar y podamos gratificarte con nuestras vidas por la obra que hiciste por nosotros. Yo te ruego, Señor, que nosotros recordemos cada día en nuestras vidas lo que tú hiciste para darnos esperanza, que abracemos en nuestro corazón esa esperanza de una manera tan profunda, que lo recordemos no solo en diciembre, sino en cada instante de nuestras vidas. Gracias, gracias Dios, por el regalo de tu Hijo en la cruz. Y gracias Jesús por aceptarlo. En tu nombre, amén.